Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. La Biblia habla de la salvación, su necesidad y su elemento básico. Con nada más 3 términos, uno podría presentar un buen bosquejo de lo que es la doctrina que vamos a estudiar. Número 1, el pecado. Número 2, el Salvador. Y número 3, la salvación. Con esas palabras hacemos referencia a la razón por la cual es necesaria la salvación, a la persona y la obra de Cristo, quien hizo posible la salvación, y a lo que involucra esa magna obra a favor del hombre. En cuanto al pecado, en una lección anterior ya vimos algo de la entrada de ese mal en el universo con la rebeldía del lucero en los cielos, y en la raza entera mediante la rebeldía de Adán en el jardín. Vimos también algunas de las consecuencias de aquel pecado de nuestros primeros padres, tanto las inmediatas como las de más largo alcance. Sin embargo, conviene aquí un breve repaso de ese tema que introdujo circunstancias tan devastadoras para la raza. Situación que recalca la gran necesidad de la divina obra salvadora. Bueno, en Génesis 3 vimos que Adán pecó allá en el jardín de Edén. En Romanos 5, versículo 12, vimos que toda la raza pecó en Adán y llegó a ser participante del juicio de la muerte. Es una conexión directa. Cada miembro de la raza humana, de todas las edades, está conectado con Adán por línea directa. En Adán pecamos, y como él sufrimos el juicio de la muerte. En términos técnicos, se ha dicho que el pecado de Adán ha sido imputado a cada miembro de la raza humana. O sea, que su pecado de él ha sido cargado a nuestra cuenta y somos culpables. Nacimos en este mundo con esa carga, la carga de culpable encima. Obviamente no porque el feto o el recién nacido haya cometido una falta, un pecado personal, sino porque todo ser humano tiene ese nexo directo con Adán. Hablando del pecado personal que aflige a todos, tenemos una segunda conexión con Adán por la cual recibimos una naturaleza inclinada hacia la maldad. Adán entregó a su progenie esa naturaleza, y así nuestro bisabuelo, quien la recibió de su padre, lo pasó a nuestro abuelo, quien la entregó a nuestro padre, de quien lo recibimos nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Con el resultado, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Romanos 3, 10-12. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:3. Triste condición la del hombre, sufriendo las consecuencias luctuosas de aquel primer pecado. Y todavía falta mencionar la peor consecuencia de todas. Hay una gran cima entre el santo Dios, el cielo, y el pecador que es todo hombre.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. La ira de Dios. Juan 3:36 está contra aquel que no obedece al Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esa condición actual de todo hombre se conoce como muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y repetidas veces en la Biblia, en una u otra forma, aparece la palabra perdido para referirse a esa condición. Y la lamentable verdad es que en general el hombre no reconoce esa evaluación divina, autoengañándose con los errores humanistas abundantes. Según el Dios de los cielos, es completamente imposible que el hombre de por sí se hiciera algo para ganar la salvación. San Pablo escribió: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Centenares de años antes, Isaías 64:6 afirmó la razón, describiendo todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bueno, pero si el hombre no puede salvarse a sí mismo, ¿qué? ¿Cómo puede el hombre salir de esa tragedia espiritual, de esa muerte, para entrar en buenas relaciones con el Dios Santo y disfrutar el perdón y la vida eterna? Según la Biblia, la única fuente autorizada con referencia a las cosas de Dios, este Dios Santo tiene solamente un remedio para la condición pecaminosa y perdida del hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Lucas 19:10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Los versículos citados, como todos los que tratan de la salvación, tienen en común el enfoque sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo es la clave. Las obras de uno no aprovechan para ganar la salvación. La obra de Cristo es lo que vale. Con razón que se ha dicho que el cristianismo es Cristo. Aunque en capítulos 5 y 6 de esta serie de lecciones estudiamos algo de la persona y en general la obra de Jesucristo, conviene aquí volver a examinar ciertos detalles del Salvador, la persona clave en el plan salvador de Dios. En primer lugar, era y es correcto identificar a Cristo como el Salvador, y por varias indicaciones bíblicas. Por ejemplo, en el anuncio angelical a María, antes de la concepción, le fue dado a la madre perspectiva el nombre de su Hijo prometido, Jesús, palabra que quiere decir Salvador. Lucas 1:31. Después, para disipar la inquietud de José, el ángel le dijo que lo que iba a suceder era de Dios y que el nombre de él que iba a nacer sería Jesús, porque se salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y luego, en el transcurso de su ministerio sobre la tierra, Cristo mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.
Equivocadamente los judíos pensaban que salvar equivalía a librar del yugo de Roma. Bueno, la vida de Cristo sobre la tierra duró unos 33 años y medio, con solamente los últimos 3 años y medio en el ministerio público. La crónica de ese ministerio, variado y singular, notable en todo sentido, la tenemos en los 4 evangelios y la primera parte del libro de los Hechos. No se puede leer los evangelios sin impresionarse con los milagros que hizo el Señor. Especialmente notable era la gran compasión que le motivó. En varias ocasiones, milagrosamente, dio de comer a miles. No se sabe cuántos enfermos y endemoniados fueron sanados. Hubo resurrecciones. En al menos un evangelio, el autor explica que los milagros realmente fueron señales que testificaban a su identidad. Era Dios mismo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Pero los milagros del Señor Jesucristo no forman la base de la salvación. También reconocemos que el ministerio de Jesucristo demostró que era un maestro excelente. Efectivamente, en donde quiere que estuviera y en cualesquiera circunstancias, Jesús enseñaba. Muchos lo llamaban rabí. Dictó grandes conferencias con discursos presentados a las multitudes, como el Sermón del Monte de Mateo 5-7. En otras ocasiones su congregación consistía solamente de sus discípulos, como el discurso en el aposento alto, Juan 13-17. Hubo también oportunidades cuando el maestro enseñaba en una entrevista con solamente una persona, como en el caso de Nicodemo de Juan 3 o de la mujer samaritana en capítulo 4 de San Juan. Hacía uso de la parábola, una comparación de elementos comunes del conocimiento del oyente para enseñar una lección espiritual y a veces para esconder la verdad de quienes no estaban dispuestos a recibirla. San Mateo capítulo 13, 10 y 11. ¿Por qué les hablas por parábolas?, preguntaban los discípulos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los enemigos del Señor, de Dios, experimentaron el poder de su inteligencia y lógica cuando en el caso de los fariseos y los herodianos, que preguntaron si deben o no pagar los impuestos a Roma, mostrarle la moneda del tributo, y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. San Mateo capítulo 22. Pedro, quien jamás tenía pelos en la lengua y quien frecuentemente habló por sus compañeros, afirmó la calidad del mensaje de Cristo cuando dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, 68. Y en Juan 7, los enemigos enviaron a los alguaciles para capturar a Cristo, y cuando regresaron a quienes les habían enviado sin haberlo arrestado, los mismos alguaciles reportaron de Jesús que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Juan 7:46. Bueno, con todo y ser un magnífico maestro, quien comunicó grandes e importantes lecciones, sus palabras no efectuaron la salvación del hombre. Por supuesto, quedamos maravillados ante los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Estamos impresionados, edificados, bendecidos por sus palabras bellas y sus enseñanzas profundas, como también por su vida ejemplar. Nos conmovemos ante la hostilidad, la opresión injusta y el sufrimiento que en vida aguantó el Señor. Inclusive lo de aquella noche en el jardín de Getsemaní. El corazón de uno responde con profunda simpatía y respeto, ni hablar del sufrimiento causado por los ultrajes y las injusticias que aguantó a manos de los judíos religiosos, de Pilato y los soldados romanos. Esos sufrimientos nos dejan más que perturbados, enojados contra las fuerzas del maligno por semejante trato del Santo Hijo de Dios. Pero la verdad es que nada de lo que acabamos de mencionar representa el elemento salvador. La salvación no se encuentra en los sufrimientos que aguantó Cristo durante su vida y el ministerio público sobre la tierra, o aún en su agonía aquella noche en Getsemaní. No menospreciamos ninguno de aquellos acontecimientos, al contrario. Los sufrimientos, los milagros, las enseñanzas del Señor nos revelan mucho de su carácter y de su plan. Pero la verdad es que la salvación de nuestras almas depende de otro factor diferente a lo mencionado hasta aquí. En el plan de Dios, lo que hace posible la salvación del hombre es solamente y exclusivamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Era el pecado que rompió la relación del hombre con Dios, y es el pecado que nos prohíbe la entrada al cielo de Dios. El remedio se afirma en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el diseño del sistema levítico en el Antiguo Testamento, la sangre rociada por el pontífice sobre el arca, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y luego en el templo, año tras año, cubría, pero no quitaba el pecado. Como declara Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. En cambio, Cristo, nuestro pontífice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Con razón que San Juan pudo escribir que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:9. El sacrificio de Cristo, involucrando los importantes elementos de su muerte sustituidora y el derramamiento de su sangre, es esencial a la doctrina de la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15:3. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9. El Señor Jesucristo se acercó al odiado madero sabiendo desde toda la eternidad del oprobio de la cruz romana y de la necesidad de tomar la copa del Calvario.
Otra vez se tiene que mencionar Apocalipsis 13:8, con su referencia al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El plan eterno del Dios eterno tenía y tiene detalles que Él había determinado que se llevaran a cabo en determinado tiempo de la historia de nuestro mundo. Gálatas 4:4 ofrece buena ilustración de ese principio, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Debido al carácter de Dios, y específicamente que el pasado, el presente y el futuro siempre están y han estado presentes, simultáneamente presentes en Dios. Todos los detalles del plan, Él los había considerado hechos cumplidos desde la eternidad. Entonces, los eventos asociados con la traición, el juicio, la crucifixión, no le agarraron a Cristo de sorpresa. En palabras de Pedro y Juan, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28. Víctima, bueno, sí, era en el sentido de cordero inmolado. Y del punto de vista de la jurisprudencia, totalmente inocente e injustamente sentenciado. Con todo, y reconocer que era la voluntad de Dios o en otras palabras, que era el plan de Dios que Cristo muriera por el pecado de la raza, los perpetuadores humanos de semejante crimen permanecen culpables. Cristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 y 18. San Pablo comentó de Jesucristo que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Tal era su conocimiento del propósito de la cruz y su dedicación al cometido, que sus últimas palabras antes de entregar su espíritu reflejaban una gran victoria, palabras de vencedor y no de un derrotado. Consumado es. Juan 19:30. La obra por la cual el Hijo de Dios había condescendido a aceptar la humanidad ya se había terminado, a pesar del pecado cometido por matar a un inocente y la naturaleza cruel y bárbara de la muerte de cruz. Dios se glorificó porque su Hijo había completado el sacrificio final por el pecado. Permíteme inyectar aquí un comentario sobre una expresión correcta y muy popular entre nosotros los creyentes. Me refiero a la frase: Cristo murió en la cruz por mí. O como a veces se expresa: Cristo tomó mi lugar. Ambas expresiones tienen su base en lo que la Biblia enseña y representan la esencia del mensaje central de la cruz. Efectivamente, la obra sustituidora o vicaria de Cristo es aquella sobre la cual todos los demás logros de la cruz descansan. San Mateo capítulo 20, 28 explica que el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Lo interesante aquí es que el término por es la traducción de una palabra que en el idioma original del Nuevo Testamento quiere decir en vez de o en lugar de. Es claro que Dios quiso comunicar la idea de sustitución, la idea de que Cristo tomó nuestro lugar, aceptando el castigo que merecemos, pagando el precio por nuestro pecado. Así, la misericordia y la gracia de Dios lograron lo que hubiera sido una imposibilidad completa para el hombre pecador: el pago del precio de su propia redención. Es cierto que la muerte de Cristo es una gran expresión del amor de Dios y un magnífico ejemplo del sacrificio de uno a favor de otro. Ambos conceptos nobles y también bíblicos, pero es mucho más. En verdad, si estos representaran el único sentido o razón por la muerte de Cristo, no habría en ese evento una salvación eterna. La muerte de Cristo estaba planeada por Dios para efectuar una sustitución, mediante la cual el Hijo de Dios tomara el lugar del pecador, aceptando sobre sí mismo el castigo. Así que, cuando testificamos que Cristo murió en nuestro lugar, estamos basándonos en la doctrina bíblica muy sólida, reconociendo el punto más importante de la muerte de Cristo. Ahora, regresando a las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte: consumado es. ¿A qué se refiere? ¿Consumado qué? ¿Qué era que se había logrado? El Dios justo y santo dignó establecer una base igualmente justa y santa, mediante la cual el hombre pecador podría volver a entrar en comunión con Él. Eso lo logró tratando tres factores de gran importancia involucrados en la relación del Dios santo y el hombre pecador perdido. Son el pecado, el hombre o la raza y las justas demandas de su propio carácter. En la muerte de Cristo se logró tratar satisfactoriamente los tres temas. La obra redentora trató el problema del pecado. La obra reconciliadora trató al hombre o la raza. Y la propiciación es la satisfacción de las justas demandas de Dios. Empezaremos el próximo estudio con una consideración de esas bendiciones y beneficios, o si quiere, esos logros de la obra de la cruz. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.